Estimados amigos de Guanevisión, estudiantes, personas amantes de la literatura, hoy no voy a analizar una obra literaria en sí, sino que voy a hablar de un personaje sui generis dentro de la literatura universal. No he hablado aquí de la literatura religiosa y hoy voy a hablar de una representante máxima de esta literatura. Hoy voy a hablarles de Santa Teresa de Jesús, de la señora Teresa de Cepeda y Ahumada, de la señora Teresa de Ávila, como ustedes quieran llamarla. La gente a veces confunde a Santa Teresa de Jesús con otro personaje que se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Son diferentes. Santa Teresa de Jesús es española del siglo XVI y Santa Teresita del Niño Jesús es francesa del siglo XIX. Marie-Françoise Thérèse Martin, María Francisca Teresa Martín. También es casi una santa, una doctora de la iglesia, pero como digo, es francesa. No voy a hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, sino de Santa Teresa de Jesús. Dos personajes totalmente diferentes. Santa Teresa de Jesús nació en marzo de 1515, siglo XVI, recién pasada la Edad Media y a comienzos, digamos así, en los albores del Renacimiento. Y murió en el año de 1582. Se conoce como Teresa de Ávila porque allí fue donde nació. Murió a los 67 años con una vida que yo quiero que conozcamos en este programa. Ella es, Santa Teresa de Jesús, la fundadora de las órdenes de las Carmelitas Descalzas, que es una rama de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de la Virgen del Carmen. Junto con San Juan de la Cruz, fundó más de 20 conventos, 20 monasterios, y tiene un libro que se llama el Libro de las Fundaciones, donde ella cuenta todo lo que tuvo que pasar para hacer estas fundaciones. Aquí hay que decir que la literatura religiosa se divide en dos ramas, la ascética y la mística. La ascética, los poetas ascéticos, religiosos por supuesto, son aquellos que hablan en sus poesías de las penitencias, de la oración, de lo que tiene que hacer una persona para llegar a la perfección. De eso hablan. Nuestras penitencias, nuestras confesiones, nuestras oraciones, nuestros ayunos, etc. En cambio, los escritores místicos, como Santa Teresa, son aquellos escritores que ya pasaron esa etapa ascética y ya tienen contacto con Dios, con los ángeles, con los santos, con la Virgen María. De tal manera que Santa Teresa es como San Juan de la Cruz, es una escritora mística. En cambio, Fray Luis de Granada, por ejemplo, es un escritor religioso ascético. Hecha la diferencia, tengo que decir que Santa Teresa fue canonizada, es una santa, en el año de 1614, menos de 40 años después de su muerte, y fue nombrada doctora de la Iglesia Católica en el siglo XX, en 1970, por el Papa Pablo VI. Ella fue una niña, digamos que enfermiza. Su papá tenía dos matrimonios, tiene un hermano, hermano carnal, en su segundo matrimonio, y otros medios hermanos. Desde pequeña amó la religión, desde pequeña amó a Dios, y por poco comete una locura a los 7 años con su hermanito. Ellos se fueron a la tierra de los musulmanes, de los moros, pidiendo limosna y hablando de Dios para que fueran descabezados, fueran muertos por
los fundamentalistas musulmanes. Por fortuna, un tío los encontró y los devolvió a casa. Y era tanto su deseo de servicio a Dios de niños, que en su casa hicieron como una ermita, una cueva, no sé qué, una especie de casa, y entonces de niños se volvieron ermitaños. Todo el día le pasaban allí metidos. Así empezó la vida Santa Teresa de Jesús. En una época fue aficionada a los libros de caballería, el Amadís de Gaula, Lancerote del Lago, etc. Y ella dice que esos libros la sacaron de su mística, digamos así, y la volvieron como coqueta. Se desilusionó con esos libros y los abandonó. En el año de 1531 entró al convento. Noten que tendría 16 años. Después de la muerte de su mamá, su papá no quería que ella fuera al convento. Sin embargo, ella se le escapó de la casa y entró al convento. Pero empezó una vida llena de enfermedades, afectada por una enfermedad de la cual no se habla mucho. No se sabe realmente cuál era su enfermedad, no hay referencias. Y inclusive duró 2 años paralítica, enferma terriblemente. Y otros 2 años, o después mejor, tuvo unos desequilibrios mentales, desequilibrios psíquicos. Por eso algunos críticos dicen que estaba loca. De Santa Teresa se ha dicho mucho. Algunos dicen que el producto de su vida, que vamos a seguir viéndola más adelante, es por la enfermedad que tenía. Era una monja enferma. Otros dicen que es producto de sus problemas mentales. Era una loca. Pero otros, la gran mayoría, dice que lo que hizo es producto de su santidad, de su innegable y profundo amor a Dios. Entonces, de todas maneras, lo que hizo es algo asombroso. Sigamos hablando de ella. En 1539 tuvo unos ataques repentinos violentos y empezó a llegar a una etapa que ella llamó el paroxismo. Quedó con afecciones del corazón, del estómago, leyó las confesiones de San Agustín y en su convento de clausura era una mujer superordenada, organizada, y las monjas le obedecían en todo. Si decían mañana nos levantamos a las 4 de la mañana a hacer oración, ella a las 3:30 estaba allí, a pesar de sus enfermedades y sus problemas. Sufrió de una situación que se llama la transverberación, que consiste en atravesarse un cuchillo, un arma, una espada y causarse una gran herida. Físicamente ella no la tuvo, pero ella dice que vio cuando llegó un ángel con una espada al rojo vivo y le llegó y se la clavó en el corazón. Sintió un dolor terrible, pero se acrecentó el amor por Jesús. Y una cosa curiosa, se dice que cuando le hicieron la autopsia, le encontraron en el corazón los signos de una gran herida. ¿Verdad? ¿Ficción? No sabemos. Como ya estaba en un estado místico, ella veía a Dios, hablaba con Él, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, y llegó a un estado que se llama el éxtasis. Y en ese estado o arrobamiento, ella se alejaba del mundo. Y por más que le hablaran, hicieran ruido, ella estaba totalmente concentrada en hablar con Dios, con la Virgen. Inclusive, se dice que Santa Teresa se causaba por esta situación en ella el fenómeno de la levitación. Es decir, perdía la gravedad y se levantaba del piso.
Y a veces los que estudian fenómenos paranormales dicen que eso puede ser cierto, que era tanto su amor, su deseo de llegar a Dios, que perdía la gravedad y se levantaba. Esa es esta extraordinaria mujer. Y un día dice, vi a un ángel, cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño y hermoso. Ella contaba lo que hablaba con los ángeles. Fundó muchos conventos, ya dije que más o menos 20, con ayuda de San Juan de la Cruz. Su vida, por supuesto, austera, llena de oración, de sacrificios, con una celda pequeñísima. Escasamente había un escritorio donde ella escribía, y organizada como ella sola. ¿Qué escribió Santa Teresa? Escribió el libro de su vida. Es un libro apasionante donde ella misma cuenta todas estas cosas, muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, amigos televidentes. Fue denunciada a la Inquisición. La Inquisición era un organismo religioso católico que condenaba a los herejes, a los malos católicos, y ella, con esta vida tan humilde, tan austera y con tanto amor, fue víctima de la persecución de la misma Iglesia. Como dije, pertenece a las Carmelitas Descalzas y también fundó conventos para hombres, los Carmelitas Descalzos. Por eso escribió también el libro de los Carmelitas Descalzos, para monjes, varones. Hay un libro donde podemos mirar eso que se llama, escrito por ella, el libro de las fundaciones, donde cuenta todo lo que tuvo que pasar para fundar estos conventos. Ella en un tiempo se alejó un poco de la oración, pero alguien le dijo, de aquí en adelante, cuando vayas a orar, elige como maestro al Espíritu Santo. Y entonces ahí fue cuando ya prácticamente su vida fue de una santa, con esas visiones celestiales que ya les he comentado. Ella murió en el año de 1582, 67 años tenía Santa Teresa. La exhumaron en 1585 y atérrense, el cuerpo estaba totalmente incorrupto, el cuerpo de ella estaba entero, sus ropas ya estaban raídas y acabadas, pero su cuerpo mantenía la incorrupción. Milagro, santa. Y a ella les la quisieron llevar de Alba de Tormes. Y esto es una cosa que a mí me causó muchísima... cuando yo estudiaba Santa Teresa en la universidad, la literatura religiosa, pues a uno le causa muchísima curiosidad que cómo al sacarla del cementerio, al sacarla del sitio donde la tenían, para poderse llevar de ahí, pidieron que la desmembraran, y entonces dejó un brazo allá y se llevaron el resto del cuerpo. Y no solo eso, les cuento, no solamente eso, ella está totalmente desmembrada. Se dice que el pie derecho está en Roma, el pie derecho de Santa Teresa está en Roma, la mano izquierda está en Lisboa, en Portugal, el ojo izquierdo y la mano derecha está en Ronda, España. Inclusive se dice que el dictador Francisco Franco los conservó con mucho respeto. Y su brazo izquierdo y el corazón, que como dijimos, está en Alba de Tormes. Su cuerpo, lo que le quedó, la cabeza y el resto del cuerpo, el tronco, está en un altar mayor y está en una tumba, digamos así, custodiada por 9 llaves, donde nadie la puede mirar. Pero se dice que su cuerpo no se corrompió, no se dañó, no se putrefactó. Esa es Santa Teresa de Jesús. Escribió libros hermosos,
Si uno quisiera ser santo, quisiera llegar a una situación divina, nos toca leer El camino de la perfección. Ella cuenta qué debemos hacer nosotros para llegar a la perfección, al encuentro con Dios, inclusive en esta vida. Escribió el libro del Castillo, Las Moradas, que es un libro que es hermosísimo. Se llama El Castillo Interior o Las Moradas. Y dice que nosotros tenemos 7 moradas en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y las 3 primeras es como el perdón, es una vida ascética. ¿Cómo debemos hacer penitencia, oración, para ir borrando los pecados y empezar a quedar bien? De una morada, de la primera a la segunda y a la tercera. Si usted pasa las 3 moradas, llega a la vía iluminativa, ya se convierte en un místico, ya puede ver a Dios como ella, ya puede hablar con Él, ya está perfecta. Esas son las otras 3 moradas, y la que se llama la vía iluminativa. Y la última morada la llama la vía unitiva y la vía iluminativa. La última morada ya es el encuentro con Dios después de la muerte. Es la vía perfecta. Entonces, se llama, y yo lo recomiendo, yo no soy muy religioso, pero leyendo esto realmente es apasionante. Las moradas o el castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Las 3 vías. Bueno, escribió cartas, muchísimas cartas que fueron traducidas a muchos idiomas. Libros como Meditaciones, Desafío Espiritual, Visita de Descalzas. Y hay un escritor que hizo su biografía que se llama Francisco de Rivera, español. Y vamos a mirarla como era ella físicamente, según este biógrafo. Dice: era de muy buena estatura y en su mocedad hermosa, y aún después de vieja parecía harto bien. Cuerpo abultado y muy blanco, rostro redondo y lleno. Cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima. Cabello negro y crespo, la nariz pequeña, los dientes muy buenos, las manos pequeñitas y muy lindas. Esa es físicamente Santa Teresa. Hay un cuadro precioso de ella, de un francés, François Gérard. François Gérard hizo un cuadro hermoso. Se han hecho muchas películas de ella. La última que yo tuve la oportunidad de ver hace unos 4 o 5 años es una francesa película y se llama precisamente Teresa. Busquen la película con ese nombre y métanse más a la vida de esta mujer. Ella tenía 5 clases de oración, los que quieran orar. Nosotros cuando rezamos, cuando oramos, lo hacemos mecánicamente y rezamos, y a veces sin pensar lo que estamos diciendo. Y los mismos sacerdotes a veces nos impulsan a orar de esa manera. Mire las oraciones. Ella practicaba una oración mental, una oración interior, meditación. Yo mentalmente hablo con Dios. No necesito gritar ni que nadie me oiga. Segunda, la oración de quietud. Yo me coloco frente a una imagen o en la mente coloco a un santo o a Dios o a la Virgen María y estoy quieta mirándolo, decía ella. Esa oración es de quietud, así no diga ninguna palabra, pero es como un contacto con la divinidad. La oración de unión, ahí sí ya es un poquito más social. Y por último, que eso no lo hace nadie, la oración de arrobamiento, de éxtasis, donde ella se olvidaba del mundo y se encontraba con Dios.
¿Qué más les puedo decir de Santa Teresa? Hay muchas películas de ella, series de televisión. ¿Qué significa Teresa? Etimológicamente hablando, tiene dos significados. Uno, Teresa significa cultivar, y el otro el significado etimológico significa cazar. Y entonces sus biógrafos dicen que está bien, porque ella cultivaba las almas y cazaba fieles para gloria de Dios. Yo quiero terminar leyéndoles algunos divinos poemas que hace esta mujer. Por amar a Dios. Ojalá uno fuera capaz de amar a otra persona, el esposo amar a su esposa, la esposa amar a su esposo, a sus hijos, como ella amó a Cristo, como ella amó a Dios. A ella quería morirse para estar con Dios. La vida para ella era una cárcel y quería romper esas barreras para estar con Dios, con el ser amado. Veamos esto que dice hermosura de Dios. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Y este poema lindísimo que se llama Ayes del destierro. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte, deseo morir. Carrera muy larga es la de este suelo, morada penosa, muy duro el destierro. Oh dueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir. Oh muerte benigna, socorre mis penas, tus golpes son dulces que el alma libertan. Qué dicha, mi amado, estar junto a ti, ansiosa de verte, deseo morir. Quería estar con él, quería morirse. Y esta famosa frase, vivo sin vivir en mí. Ella en la vida vivía sin estar con ella. Y muero porque no muero. Es como si yo dijera, me estoy muriendo porque no me muero. Analicen esa frase. Me estoy muriendo porque no me muero. Y ella escribió, muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espera que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Y otro poema, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, porque me sufriste, vuestra, pues que me llamaste, vuestra, pues me conservaste, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y tenemos unas frases preciosas, para no repetir poemas. Para quien ama, nada es imposible. O sea que el amor lo logra todo. Busquemos siempre mirar virtudes y cosas buenas de los otros. Oigan bien. Busquemos siempre mirar virtudes y cosas buenas en los otros. Y cuando veamos sus defectos, mirarlos con la humildad de tener presente nuestros grandes pecados. Y en la duda es mejor tener a todos por mejores que nosotros. Miremos al prójimo como algo bueno, no lo miremos siempre con lo malo, no siempre lo fustiguemos, amemos al prójimo, dice Dios. Que Dios nuestro Señor nos guíe por donde quiera. Ya no somos nuestros, sino suyos. Dios es el dueño de nuestras vidas. Lo único necesario para buscar a Dios es ponerse en soledad y mirarlo dentro de nosotros mismos. Nosotros, según ella, tenemos a Dios dentro de nosotros. La mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a nuestro prójimo. Si nosotros reflejamos a ese Dios que tenemos, amando al otro, estamos hechos para el cielo.
Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo, un mensaje a sus monjitas. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué podemos decir para terminar? ¿Habrá una mujer que ame tanto a Dios como Santa Teresa? ¿Que se le entregue tanto a Dios como ella? ¿Habrá una persona que tenga la empatía que en su época ella tuvo? Todo el mundo la respetaba, la quería abrazar y todas esas cosas. Así no seamos religiosos como yo, pero tenemos que ser respetuosos. Tenemos que estar metidos con la espiritualidad. Y así no creamos en el Dios como ella lo manifiesta. Sí tenemos que admirarla y ser unos seguidores de esta extraordinaria mujer. Muchas gracias.